tardes a todos. Vamos a empezar la jornada que hemos traído aquí con el que tiene como objetivo dar a conocer las enfermedades raras, que sean más visibles. Tenemos el honor de tener a Fide Milón, que es secretaria de FEDER, para abrir estas jornadas. Bueno, pues la verdad es que daros las gracias por la invitación y desde Federación, pues la verdad es que este tipo de jornadas son los que realmente da visibilidad a las patologías poco frecuentes y pues sobre todo cuando estamos hablando de investigación, ¿no? Investigación, de alguna manera, para nosotros es el punto principal. Siempre pensamos que sin investigación no hay futuro, entonces cualquier tipo de iniciativa siempre es bien recogida y desde las organizaciones y las asociaciones que estamos atendiendo, cada vez somos más organizaciones, más asociaciones que están pidiendo exactamente eso, que exista una implicación y muchísimo más conocimiento. Y el título creo que lo dice todo, estamos tan diferentes pero tan iguales, ¿no? Y es uno de los prioridades que tenemos en FEDER, de alguna manera, de ir sumando, y aquí tenemos la delegada que nos hablará de todos los programas y proyectos que hacen, así que la verdad es que muchísimas gracias a todos por estar hoy aquí, por este tipo de jornadas. Muchas gracias, Fide. Pues vamos a empezar con la primera mesa, que está centrada en el tema que le preocupa a diferentes agentes implicados con el tema de las enfermedades raras. En primer lugar, hablará el doctor José María Millán, que trabaja en la unidad de genética del Hospital Universitario de Valencia y también en el grupo de enfermedades raras del CIBE. Y nos contará qué es lo que le preocupa al científico sobre las enfermedades raras. En segundo lugar, tendremos a la doctora Patricia Snelles, que es neuropediatra, donde trabaja en el Hospital Universitario de la FE, y nos dará la visión del médico que trabaja con este tipo de enfermedades. Y para finalizar esta mesa, Almudena Maya, que es la delegada de la Comunidad Valenciana de FEDER, nos dará la visión del paciente afectado por las enfermedades raras. Pues nada, buenas tardes y muchas gracias a Genagen, a Javier, a Patricia por la invitación. Y bueno, pues lo que me pidieron es que dentro de esta jornada pues hablase de qué es lo que le preocupa a un científico sobre las enfermedades raras. ¿Cómo se enciende? Debe estar apagado porque no hay luz ni nada. Vale, ahora sí. Yo creo que sí, ¿no? ¿Hay luz? Sí. Vale, muy bien. Bueno, un poco para poner en contexto, aunque todos lo sabéis, lo que es una enfermedad rara, aparte del concepto de prevalencia de aquella que afecta a menos de 5 de cada 10.000 personas, que es un concepto que además varía en función de los países, yo creo que una buena definición es pues esta que tenéis aquí, ¿vale? Es un conjunto amplio y variado, muy variado, de trastornos que se caracterizan por afectar cada uno de ellos a muy pocas personas en la población, pero que en conjunto hacen, pues yo creo que un problema de salud pública, y para los que los recursos, tanto diagnósticos, aunque cada vez menos, pero sobre todo terapéuticos, son en general escasos y poco eficaces. ¿Por qué es necesaria la investigación? Bueno, pues poco ya se ha dicho la primera parte aquí, razones sociales, la demanda de las asociaciones de pacientes, la demanda de los pacientes, la demanda de la sociedad. Son enfermedades pues que normalmente son crónicas, muchas de ellas aparecen en la infancia, son muy debilitantes y requieren una gran cantidad de recursos sociosanitarios y apoyo y ayuda durante toda la vida. Por razones médicas, la demanda de los médicos también, que están al tanto de todos los avances y que piden, solicitan mayor investigación para poder, de alguna manera, tratar, diagnosticar a estos pacientes. Y por razones científicas. Un científico lo que busca es el conocimiento y, desde luego, muchos de estos procesos o mecanismos de enfermedad
en algunas de las enfermedades raras o en muchas, pues son también comunes a las enfermedades más comunes, y avanzar en el conocimiento de los mismos pues va a contribuir a la investigación biomédica en general. Un poco haciendo un repaso histórico de lo que es la investigación o lo que ha sido en las enfermedades raras en España, la investigación en enfermedades raras aparece como entidad o como institución en 1996 con la creación del Centro de Investigación sobre el Síndrome del Aceite Tóxico. ¿Os acordáis, supongo, del problema gravísimo que hubo con el aceite de colza? Y entonces en el Instituto de Salud Carlos III se creó un centro, un edificio, y se contrataron pues, a un montón de epidemiólogos para ver de qué manera se podía investigar sobre cuál era la causa de esto. En el año 2000 ya es cuando las enfermedades raras se incluyen como una de las áreas prioritarias en el programa de investigación del Instituto de Salud Carlos III. El Instituto de Salud Carlos III, aunque supongo que la mayoría lo sabéis, es el instituto dentro de, en su momento, Ministerio de Sanidad, ahora es el Ministerio de Economía y Competitividad, el que se encarga de toda la investigación biomédica en España, el que coordina todo esto, ¿vale? Por lo tanto, desde hace 14 años ya, las enfermedades raras son un epígrafe prioritario de investigación en España. Al año siguiente, el CISAT se convierte en el CISATER, Centro de Investigación sobre el Síndrome del Aceite Tóxico y las enfermedades raras. Habían terminado, no con mucho éxito, la investigación con el aceite tóxico y necesitaban más actividad, así que le dieron esto. Y se crea además el Servicio de Información sobre Enfermedades Raras en español. En el 2013 aparecen las redes de investigación temática y cooperativas, que son pues unos intentos que hubo y todavía hay de agrupar grupos, equipos de investigación sobre una temática en concreto para fomentar el trabajo, la investigación en red, que en el caso de enfermedades raras además es fundamental. Trabajo en red, simplemente aunque solo sea por agrupar a pacientes que son pocos y están muy dispersos. Entonces, dentro de estas RETICs había 3 dedicadas a enfermedades raras, una más epidemiológica y la otra más, pongo investigación más tipo laboratorio y más investigación, digamos, básica sobre el conjunto de enfermedades raras. Y el CISATER vuelve a cambiar de nombre y pasa a llamarse Instituto de Investigación en Enfermedades Raras. Ya se olvidan del aceite tóxico y ya directamente son enfermedades raras. Y ya en el 2006 se crea el Centro de Investigación Biomédico en Red de Enfermedades Raras, que es el CIBERER y al que yo pertenezco. Y ya este año se crearon en principio 7 CIBER. Cada uno se encargaba de un área, digamos, prioritaria de investigación en España, pues hepáticas, neurodegenerativas, diabetes, respiratorias, y uno de los 7 primeros fue el de raras. Después se incorporaron 2 más, salud mental y no me acuerdo cuál era el otro, y ahora a partir de este año de esos 9 consorcios, 8 se han unido en lo que se llama CIBER, y el CIBERER se ha convertido en el área de enfermedades raras dentro del CIBER, Centro de Investigación Biomédica en Red. Y ya casi por último, en el 2009 aparece, solicitada por el Ministerio de Sanidad, la estrategia en enfermedades raras del Sistema Nacional de Salud, que es lo que pretende es dar las directrices, el conjunto, en su conjunto, para tratar de una forma global las enfermedades raras. Y hay 7 pilares, de los cuales uno de los 7 es, obviamente, fomentar la investigación. También tengo que decir que desde el año pasado se ha creado aquí en Salud Pública, la Consejería de Sanidad, una comisión para el seguimiento e información sobre enfermedades raras en la Comunidad Valenciana. Se ha creado en todas las comunidades autónomas y aquí una más. Entonces, desde mi punto de vista personal, ¿cuáles o qué necesidades identifico o que deberíamos paliar en el caso de las enfermedades raras? Pues primero el desconocimiento en el sentido de la falta de información. La falta de información epidemiológica. ¿Cuántas enfermedades raras hay? ¿Y qué número de pacientes tenemos para cada una de ellas? ¿Vale?
la verdad es que es muy difícil identificarlas. El sistema de clasificación mediante el CIE 9, que es el que se utiliza en toda la sanidad pública española, el CIE es el Código Internacional de Enfermedad, no es muy útil para muchas de las enfermedades raras. Por ejemplo, hay un código CIE 9 para distrofias de la retina, sin distinguir las más de 20 distrofias distintas de la retina que hay. O hay un código, no sé, Patricia, si tú lo conoces, pero a lo mejor patología renal. Y hay un montón de patología renal rara que no se puede distinguir. Por lo tanto, los estudios epidemiológicos resultan muy difíciles. Y de hecho, en la última reunión, que fue la semana pasada, del Servicio de Información y Seguimiento de Enfermedades Raras, después de un año, habían detectado, mirando las historias de los distintos hospitales públicos de la Comunidad Valenciana, un poco más de 60.000 pacientes con enfermedades raras en su conjunto, cuando lo esperado, según las estimas, en la Comunidad Valenciana deberían ser unos 300.000. O sea que, aparte de que haya pacientes que no estén diagnosticados, es muy difícil saber eso. ¿Y qué es lo que deberíamos hacer? Pues bueno, fomentar la visibilidad de estas enfermedades raras, digamos, hacerlas florecer o aflorar, identificar los recursos tanto humanos como de información. Tenían muchos problemas esta comisión para identificar las fuentes, ¿vale? Los hospitales parece que no sirven, entonces, ¿dónde vamos? ¿Es una buena fuente las asociaciones de pacientes? Posiblemente sí, habrá que contactar. Seguramente las asociaciones de pacientes tienen un registro mejor que muchos de los hospitales. ¿Qué otras fuentes se pueden identificar? Bueno, hay que verlo. Hay que crear registros tanto para cada enfermedad rara como para el conjunto de ellas. ¿Por qué? Porque esto es fundamental para saber cuán grande es el enemigo al que nos enfrentamos. No sabemos, en realidad, cómo es de grande. Y si no lo sabemos, no podemos ir al ministerio a decir, mire la carga de enfermedad que tiene esta enfermedad en concreto o todas ellas. El paciente con síndrome de Marfan tiene que ir tantas veces al cardiólogo, tantas veces al oftalmólogo, tantas veces al traumatólogo durante todo este tiempo. ¿Cuánto supone esto? ¿O cuánto dinero? Y si una intervención anterior podría ayudar o ahorrar dinero. Yo estoy seguro que sí. Pero a lo mejor el ministerio seguramente seguiría sin oírnos. Pero esto se está grabando. Bueno, me da igual, es verdad. Seguramente haría oídos sordos, pero por lo menos ya tendríamos papeles y cifras que enseñarle, ¿vale? Vale. Otra de las necesidades, obviamente, la investigación básica y clínica, lo he puesto así y luego lo cambiaré a translacional porque yo creo que lo que se llamaba investigación básica y la clínica ya no está tan separada y que tienen que imbricarse. Bueno, esto no es nada nuevo para nadie. El presupuesto para investigación biomédica en España es bajo comparado con todos los países de nuestro entorno. Es del 0,9% del Producto Interior Bruto, cuando la mayoría de los países de nuestro entorno estarán entre el 2 y el 3, y algunos países por encima del 3, como Finlandia, por ejemplo. Además, el presupuesto para enfermedades raras es relativamente bajo comparado con las enfermedades comunes. Digo relativamente porque el año pasado estuvimos mirando cuánto dinero había del Ministerio dedicado de alguna manera a las enfermedades raras y era en torno al 8 o 9%. Y las enfermedades raras se supone que son el 8 o 9% afectan al 8 o 9% de la población. Otra cosa es que luego el gasto sea mayor que otras, no lo sé. El problema, creo yo, es que ese presupuesto además se tiene que distribuir entre un montón de enfermedades distintas que no tienen nada que ver unas con las otras. Es decir, cuando tienes un presupuesto para el cáncer, digamos que va mucho más encaminado, mucho más dirigido que cuando es para enfermedades raras que pues no tienen nada que ver una enfermedad rara que afecta al corazón con una que afecta a la piel. Por lo tanto, lo que a mi juicio habría que hacer es fomentar proyectos o que los investigadores presenten proyectos de enfermedades raras dentro de las acciones estratégicas de salud. Priorizar la investigación en enfermedades raras y en proyectos que busquen mecanismos de enfermedad o mecanismos comunes entre las enfermedades raras y las comunes, ¿vale? Porque es una manera también de captar más recursos, y los hay.
Y luego crear determinadas estructuras, plataformas y mantener las que ya hay. Y en ese sentido, plataformas o infraestructuras, yo creo que en España no estamos nada mal, porque con los fondos FEDER ha venido bastante dinero para crear estructuras, institutos, y tecnológicamente estamos muy bien. El problema es que no hay dinero para contratar a gente que lo lleve y por lo tanto está parado. Otra necesidad, bueno, la investigación en el diagnóstico. En este sentido, pues el diagnóstico, bueno, hablo de secuenciación masiva y hablo de genética porque el 80% de las enfermedades raras tienen origen genético. Ha aparecido una tecnología recientemente, estábamos hablando ahora antes de empezar de ella, pues que es muy prometedora y la verdad es que tiene muy buena pinta, y entonces pues lo que hay que hacer es fomentar proyectos que de alguna manera utilicen o vean la validez analítica de esta tecnología frente a las ya existentes, y pues fomentar proyectos como en el caso del CiberAir. Tuvimos un proyecto que era pues de estudio de exomas completos, es decir, de la no el genoma, pero toda la parte, digamos, que produce proteína de un genoma, para dedicarlo a identificar genes en enfermedades raras, o crear un exoma tipo español, como es el de Spanex, etcétera, etcétera. Bueno. Y el otro punto importante son las terapias. Es obvio también que falta interés por la gran farma para trabajar en enfermedades raras. Y esto es normal, porque sacar un fármaco significa una inversión enorme, un esfuerzo enorme, porque el 90% de los fármacos al final no llegan a la comercialización, y luego el retorno económico va a ser muy bajo, porque va a haber muy pocos pacientes que tratar. Por lo tanto, a la industria farmacéutica, a la grande, en principio no le interesa. Sí que les interesa, y así es como va funcionando, y funciona en otros países, en Estados Unidos y en Europa, y aquí empieza a funcionar, que hay empresas pequeñas, muy pequeñitas, que surgen pues a lo mejor alrededor o al lado de una universidad y un hospital, con 3 o 4 investigadores que se dedican a una enfermedad rara, o 2 o 3, que encuentran algo y que entonces la empresa farmacéutica, digamos, la capta para hacer la comercialización, digamos, o el ensayo clínico a gran escala. Pero todavía hay pocas. Y luego, muchos de estas empresas o laboratorios académicos de la universidad, etcétera, pues prefieren invertir sus esfuerzos en enfermedades comunes como el SIDA, como el cáncer, como las enfermedades cardiovasculares, antes que en enfermedades raras, ¿vale? Y por lo tanto lo que debemos fomentar pues es el interés y el apoyo económico pues tanto del Sistema Nacional de Salud como de la gran industria farmacéutica, y que de alguna manera quizá existan ciertas ventajas para la industria, o se le den ciertas ventajas fiscales a la industria para que ayude pues bueno, a tener ese interés, ¿vale? Desde luego, colaborar con la industria farmacéutica y la biotecnológica. Esto también se está fomentando cada vez más con la solicitud de proyectos de investigación, etcétera. Y investigar en medicamentos huérfanos, es decir, medicamentos que están dirigidos a una enfermedad que no tiene nada, y terapias avanzadas. Terapias avanzadas son la terapia génica, terapia celular, terapias con células madre, y la ingeniería tisular, que posiblemente tengan bastante que decir en esto de las enfermedades raras. Y por último, creo ya, bueno, por último de esta parte, no sé si me estoy enrollando mucho, pero la formación, ¿vale? Y esto también es importante. Yo he dicho que un 80% de las enfermedades son de origen genético, y sin embargo España es uno de los 2 únicos países de la Unión Europea en la que no existe la especialidad de genética clínica. Las enfermedades raras no son una asignatura en las universidades. A partir de ahora, dentro de nada, ¿no?, creo, ya aquí en esta universidad va a haber una, ¿vale? Gracias a los esfuerzos de Almudena, del profesor Pallardó, decano de esta facultad, etc. Los estudiantes y científicos, claro, también porque no tienen ninguna información o no tienen
asignaturas de enfermedades raras tienden a interesarse por enfermedades comunes, el cáncer, el SIDA, el Alzheimer, etcétera, etcétera. Y luego, también en parte porque no existe una especialidad de genética clínica, es muy difícil hacer una carrera profesional en genética y en enfermedades raras. Un estudiante de medicina, si quiere llevar una vida, digamos, pues regulada, en la que sepa lo que tiene que hacer para conseguir al final una estabilidad y tal, pues se va a dedicar o va a buscar pues una de las especialidades que ya existen, a partir de las cuales luego se pueden estudiar enfermedades raras, lógicamente. Pero meterse en genética, por ejemplo, es, bueno, ir de becario y a la aventura, a ver qué pasa. Por lo tanto, lo que se debería fomentar es la creación de especialidad de genética clínica en el Sistema Nacional de Salud para médicos y ciencias biomédicas en general, y cursos, másters y asignaturas dedicadas a las enfermedades raras, que esto sí que yo creo que en los últimos años ya hay un máster en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, hay un máster aquí en la Universidad de Valencia, cursos hay bastantes, en el EBES, etcétera, etcétera. Y como ya digo, dentro de nada ya también hasta asignatura. Bien, por último lo que quería comentar es eso, pues que es muy importante el trabajo en red en las enfermedades raras. ¿Por qué? Porque hay muy pocos pacientes, porque están dispersos por todo el Estado español. Entonces, y porque, digamos que la aproximación científica tiene que ser multidisciplinar siempre. Entonces tiene que haber distintos grupos que aborden una misma enfermedad. Y de hecho, esto es, estos son datos del CIBERER porque son los que yo más conozco, pero también hay otros grupos y otros grupos de investigación que no están en el CIBERER que se dedican a enfermedades raras. Pero si veis un poco la tendencia desde 2006, que empezó el CIBERER, hasta 2013, no está la parte de este año, en cuanto a producción científica, fijaos, la colaboración pues, ha supuesto un considerable aumento de producción científica. Lo mismo, lo que ha permitido es crear plataformas, que son también muy importantes, plataformas de uso común para los 60 grupos del CIBERER, 62 ahora, y también lo puede utilizar cualquiera. Por ejemplo, el de formación, dando becas, ayudas lanzadera, viajes de gente, de becarios o de profesionales que pueden ir de un laboratorio a otro para aprender técnicas o para reunirse, becas lanzadera durante un año que permiten a los estudiantes de buen currículum, pues digamos engancharlos y darles un año para que mientras piden una beca oficial. Es una manera de captar a los mejores. El Cefaler es una plataforma de caracterización clínica de modelos animales de enfermedades raras, ¿vale? Peces, ratones, ratas, etcétera. Si tú tienes un modelo y quieres ver si realmente le pasa algo en la vista o le pasa algo neurológicamente, ellos lo estudian y lo hacen. Somos además los socios de Orfanet, Orfanet España. Orfanet es un portal de información que en principio nace en Francia, pero que tiene vocación internacional, que está en español además, y que ahí, ante una enfermedad rara, tú la metes y tú puedes saber los genes que hay, los laboratorios que realizan esa enfermedad, que realizan el diagnóstico, los centros de experiencia de esa enfermedad en toda Europa, las asociaciones de pacientes que hay, los proyectos de investigación que hay en marcha, etcétera, etcétera. ¿Cuál más? El biobanco CIBERER, ¿vale? Donde se almacenan muestras de enfermedades raras y de forma gratuita se envían a los laboratorios que son los que lo solicitan, con garantías de que no son Bin Laden ni nada de esto, que trabajan en enfermedades raras, pues para que les sean de utilidad. El BIER es la bioinformática de enfermedades raras. Esto está en el Centro de Investigación Príncipe Felipe. Todos estos estudios nuevos de exomas y genómicos y tal, el problema que tiene en el cuello de botella es el análisis bioinformático posterior. Y entonces el CIBERER ha aprobado o ha apoyado una plataforma ahí en el Príncipe Felipe, en un grupo de investigación, para desarrollar algoritmos y ayudarnos a
analizar todos estos datos que generamos con los proyectos. Y este, que no tiene logo, es el último, es una plataforma para el estudio de proteómica, es decir, de todas las proteínas que puede haber en un tejido o que pueden estar alteradas en distintas enfermedades. Y luego, otros hitos, digamos, del CiberER pues han sido la designación de 2 medicamentos huérfanos este año para la telangiectasia hemorrágica hereditaria o para la anemia de Fanconi, 4 patentes, que también es importante como transferencia del sector productivo, 2 de ellas internacionales, y spin-offs, que son estas pequeñas empresas que están fundadas, digamos, por investigadores, pues aquí han aparecido 2, una de ellas, Epidisease, aquí en esta universidad, ¿vale? O sea, en colaboración con el CIBER, pero aquí en la Universidad de Valencia. Y nada, ya con esta diapositiva reivindicativa termino, ¿vale? Es importante saber o tener en la mente que la investigación es una profesión. Un investigador es un profesional, igual que un médico, igual que un carpintero, igual que... O sea, no es gente que juega ni que simplemente tiene vocación y, bueno, pues mira, está ahí, ¿eh? Mientras no tengamos eso en la mente, mientras no tengamos en la mente que es una inversión para el futuro y no un gasto, como dicen en el Ministerio, es que estamos gastando tal. Mientras no tengamos claro que es una necesidad y no un lujo del país, que es lo primero que recortan cada vez que hay una crisis, y mientras no tengamos claro que los que nos vamos haciendo mayores, nos haremos cada vez más mayores, que la gente que ahora ya no se va porque está muy bien irse al extranjero, sino que se va por necesidad, que a la gente que viene, que se le promete, investigadores me refiero, un futuro y una estabilización aquí, cuando pasan los 5 años se les deja tirados. Mientras todo eso no pase, pues no vamos a estar nunca a la altura de los países de nuestro entorno, ¿vale? Así que, bueno, esto es todo, pues si no me enfado y no lo dejo aquí. ¿Vale? Y ya no sé ahora si hay preguntas o no, o si no. Sí, de hecho en CiberER hay 7 programas de investigación y uno de los 7 es cánceres raros y enfermedades relacionadas, que es donde está anemia de Fanconi, seroderma pigmentosa, etcétera, etcétera. Que si quieres te puedo poner en contacto con el coordinador. Pues estaremos encantados de poneros en contacto. Jordi Surrayes es el coordinador. Bueno, pero eso está bien. Muy bien.